pesadilla en la escuela. Era un viernes normal, me encontraba en la puerta de mi colegio, con mis amigos como lo hacía diariamente. Yo conversaba con mis amigos de temas de la escuela, en ese entonces a mí me gustaba una muchacha de mi grado, muy linda, mis amigos me querían hacer una broma con ella, pero no se atrevieron. Más tarde, cuando estaba a punto de tomar el bus hacia mi casa, sonó una alarma, en toda la escuela. No era la alarma cualquiera, sino una alarma que podía escucharla todo el mundo. Los profesores de la escuela salieron afuera y nos gritaron: muchachos, entren. Yo dije que nunca había pasado algo así. Entramos todos, hasta Alexandra, la muchacha que me gustaba. Al entrar todos, sellaron las puertas. Después de sellarlas noté que pintaban una cruz en la puerta. No era una cruz normal, parecía ser una especie de cruz invertida. Lo que me asombró no fue eso, sino que la pintaban con sangre. Así como te lo digo. Sangre. Noté que era sangre por los cadáveres que estaban en los potes de pintura. Dije: ¿qué mierda está pasando aquí? Los profesores parecían estar hipnotizados, era realmente escalofriante. En ese instante fui a buscar a Alexandra, la encontré y le pregunté: ¿sabes lo que está pasando? Me respondió: no. Al instante en que me dijo no, pude ver entre las rejillas, caras. Sí, eran cabezas que flotaban en la puerta y todas parecían mirarme, decían mi nombre, una y otra vez. Estaba realmente asustado. Lo que más me impactó fue ver a la directora con un manto rojo y con un cuchillo en la mano, venía hacia mí. Me quedé completamente congelado al ver que tenía como cuernos en la cabeza. Pude reaccionar y corrí hacia Alexandra, le dije: ven conmigo. Sus ojos se pusieron totalmente rojos y me dijo esto: tu vida se acabará en esta pesadilla, tú no podrás sobrevivir. En sus manos tenía un cuchillo, me apuñaló en el estómago, no sentí dolor alguno, estuve en trance por 10 segundos, desperté. Mi madre me dijo: es hora de la escuela. Era viernes, estaba asustado, pero me levanté y me alisté para salir. Ese día no pasó nada, pero tengo la misma pesadilla todos los viernes. Me he vuelto más tímido, ya no salgo, no sé qué hacer. Ahora te digo a ti, que estás viendo esto, que me perdones, solo podía quitarme algo encima. Si alguien curioso, como tú, se enteraba de mi historia. El sótano. Era de noche, Jim y Juan estaban dormidos, sus papás se habían ido a una fiesta. Jim tenía 11 años y Juan 14. Juan se despertó y fue a la cocina, vio que las luces titilaban, las apagó y las prendió. Ahora andaban bien. Él estaba hambriento hasta que se hizo leche con galletitas. Mientras comía vio una sombra de una mujer en su cuarto. Mamá, eres tú. Mamá. Mamá. Fue a ver y se encontró con que Jim ya no estaba, lo buscó por todos lados y no lo encontró. Juan estaba triste. Cuando llegaron sus padres le dijeron: hola Juan, ¿y tu hermano? Hola mamá, hola papá. Juan responde: ¿y tu hermano? No sé. ¿Cómo que no sabes? Vi una sombra en mi cuarto, fui y no estaba ni la sombra ni Jim. La mamá y el papá lo buscaron por todos lados pero no lo encontraron. Pusieron carteles en la calle con la foto de Jim, el número de teléfono y la recompensa. Después de 4 días de lo sucedido, la mamá y el papá fueron a buscar a su hijo al centro, y Juan se quedó solo. Mientras estaba en la computadora, la pantalla empezó a titilar, él la apagó y la prendió. Ahora estaba bien, sintió un ruido en la cocina y vio a la sombra en su cuarto. Agarró un cuchillo y fue a la habitación. Estaba Jim todo destrozado. Entraron los padres y vieron a su hijo con un cuchillo y a Jim con la cara desfigurada. Le echaron la culpa porque él estaba con el cuchillo y Jim muerto, así que todo encajaba, pero las muestras del tejido de Jim no tenían marcas de cuchillos, o sea que lo habían desfigurado con la mano. Al otro día, la mamá de Jim y Juan estaba cocinando y vio a la sombra, agarró la cortadora circular de pizza y se rebanó la cara en pedazos. Juan vio a la sombra, entonces corrió al patio trasero y se metió al sótano, se escondió atrás de un mueble. Se escucharon caer cosas como chapas e inmediatamente apareció una mujer esquelética con un hacha acercándose al mueble. Juan se movió y tocó el piso, estaba hueco. La mujer lo vio e intentó asesinarlo, pero él rompió el piso y cayó 3 metros bajo tierra. Corrió por un túnel y vio una puerta arriba de él. Atrás venía la mujer. Juan se apresuró y logró subir, la abrió y esta salía por su cuarto, la trabó moviendo su cama. La mujer intentó abrirla pero no podía. Él corrió por el pasillo hasta el baño, entró y cerró la puerta con llave. Él sintió una mano en su hombro. Empezó a gritar, se vio un hacha y el grito cesó. Su padre fue asesinado 3 días después. 10 años después una nueva familia se mudó a la casa y Mora, la hija, Patricio, el hijo, Macarena, la mamá, Esteban, el papá.
Eran toda la familia Morgan, todos los familiares de ellos estaban en Alemania, ellos eran los únicos Morgan en la ciudad. Después de la mudanza, Macarena empezó a cocinar una pizza con tomate y queso, el papá arreglaba la puerta del sótano, Mora y Patricio peleaban. Que sí. Que no. Que sí. Que no. Siempre peleando, si no era esto era aquello, cada cosa una discusión. Al día siguiente era el cumpleaños de Mora, algunos de sus amigos fueron a su casa. Estaban Matías, Camila, Eduardo, Juan Martín, Juana y Juan. Todos jugaban a las escondidas. Matías se escondió en la cocina, Camila en el baño, Eduardo en la pieza de la cumpleañera, Juan Martín en el garaje, Juana en el patio y Juan en el sótano, Mora contaba. Después de 10 minutos Mora había encontrado a todos menos a Juan. Lo buscaron por todos lados, pensaban que se quería hacer el gracioso y que se quería hacer el mejor, pero no apareció. Juana les contó a todos que lo había visto entrar al sótano y lo fueron a buscar, no lo encontraron, pero vieron el piso con maderas y clavos, lo trataron de abrir y no se pudo, no le dieron importancia y subieron cuando estaban a punto de abrir la puerta para ir al patio se escucharon caer chapas. Ellos saltaron del susto, trataron de abrir la puerta para ir al patio pero estaba atrancada. Del otro lado, Mora gritaba. Mamá, papá, sáquenos. No se escuchó nada del otro lado, pero en el sótano sí. Era la voz de Juan, bajaron contentísimos por haberlo encontrado pero no había nada, la voz venía de debajo de las maderas y clavos. La abrieron con martillos y destornilladores, bajaron y había un pasillo gigante, caminaron hasta que se escucharon de vuelta los sonidos de las chapas, estaba la puerta cerrada que ellos abrieron, muy asustados corrieron y vieron que atrás venía Juan, era él pero no estaba vivo, era su piel, la llevaba una anciana muy esquelética que lo sacó a correr con una hacha, corrieron hasta que se cansaron. Arriba de ellos había un piso hueco, y se escuchaban las voces de los papás de Mora. Ellos los llamaron y los padres abrieron el piso sacándolos a casi todos. Se escuchó. Juana se va a quedar conmigo, pequeña bocona. El papa se apresuró a subirla pero de repente algo la agarró de los pies y se la llevó arrastrándola. Todos los niños se fueron a sus casas. Macarena, Esteban, Mora y Patricio fueron a preguntarle a un hombre que tenía 89 años a la vuelta de su casa para preguntarle qué tenía su casa y qué era y. El hombre abrió la puerta después de un largo rato de esperar y dijo. Hola, ustedes deben ser la familia Morgan, ¿o no? Sí, ¿cómo adivinó? Porque nunca antes los había visto, bueno, en fin, ¿qué necesitan? En nuestra casa hay algo raro, sí, como en la casa de a la vuelta, ¿ustedes en dónde están? En esa casa. Sí, ¿y qué querían decirme? Queríamos preguntar qué tiene esa casa, bueno, les contaré la historia. Hace unos 50 años, ahí habitó la familia Marmil, era una familia muy tranquila excepto por la hija de ellos, Manis. Ella estaba en un cuarto sellado abajo, en el sótano, porque estaba loca. Ella estuvo en el hospital psiquiátrico Don Ramos en el cual la medicaban, etc. Atacó a 5 enfermeros mordiéndolos y casi asesinó a su compañera de cuarto con una jeringa envenenada. Esa chica era una decepción para la familia, los papás intentaron ponerla en adopción pero nadie quiso debido a su problema. Un día la mamá y el papá se fueron de viaje a Londres y la dejaron sola. Desde mi casa se oían gritos muy fuertes, llamé a la policía porque me asustaban mucho. Me quedé mirando mientras ellos entraban al sótano con médicos especializados. Se escucharon armas disparando y mucha sangre salía, la hija salió y empezó a chupar la sangre del piso, yo tenía un arma y le disparé en la pierna, ella cayó y se le atravesó un hacha en el pecho. Murió. A los padres no les alegró ni les afectó la noticia. Es más, ni se pusieron tristes. Hace 10 años vivió la familia Manson y fue asesinada. Para mí que es el espíritu de ella, si me dan permiso puedo ir a su casa, dijo el anciano. ¿Para qué? Para ver qué es. Aparte, si muero no importa porque estoy muy viejo y no vale la pena seguir viviendo. Está bien. El anciano fue al sótano y llevó un cuchillo. 30 minutos después se escuchó una risa diabólica y la familia llamó a policías, a médicos. Ellos vinieron y entraron al sótano, después de una hora no salió nadie, entraron pero no salieron. La familia Morgan llamó a un exorcista para que saque los espíritus y los entes de la casa. El exorcista fue y dijo. Capto una sombra maligna y diabólica cerca de un lugar por ahí. Sí, el sótano y las apariciones en la oscuridad. Yo no creía mucho en historias de apariciones, pero hace más o menos 9 años tuve la desgracia de vivir esa experiencia.
Ya hacía varios años de que no iba a visitar a mi familia a Colombia, así de que ya era hora de ir a verles. Cuando llegué esa noche al aeropuerto y vi toda mi familia esperándome después de un largo viaje, mi felicidad fue muy grande. Pero lo que no imaginaba era cómo sería el final de esa noche. Llegamos por fin a la casa de la tía donde iba a quedarme por 2 semanas, estaba muy cansado y no quería sino ir a dormir lo más pronto posible, así de que me despedí de los familiares y le pregunté a mi tía cuál sería la habitación que podría yo utilizar para dormir esas 2 semanas. Naturalmente me mostró enseguida ella el cuarto. Era algo pequeño pero acogedor. El problema empezó cuando cerré la puerta después de haber tomado una ducha y estar listo para mi merecido sueño. Cuando apagué la luz, tenía la sensación de no estar solo, como si alguien estuviera a mi lado. Traté de taparme lo más que pude con la manta que me cubría y tratar así de dormir, pero serían solo 15 minutos transcurridos y un ruido me despertó. Abrí los ojos en la oscuridad y con el reflejo de la luna en el cuartito vi una sombra de alguien parado al frente de mi cama mirando hacia donde yo estaba tan aterrado de que no supe en ese momento si gritar o prender la lámpara que estaba en la mesita de noche. Opté por encender la lámpara lo más rápido posible. Y para mi sorpresa no había nadie más, bueno pensé que por el cansancio tal vez veía cosas que no existen. Apagué de nuevo la luz y me enrollé bien con la manta hasta la cabeza y allí fue cuando sentí que una persona abría la puerta y se sentó preciso a mi lado en la cama y ya se quería ponerse cómodo. Fue cuando me levanté como un resorte de ese lugar y prendí la luz del cuarto. Y para mi mayor sorpresa no había nadie acostado en esa cama. El resto de la noche lo pasé con la luz prendida y sin poder dormir del susto. Al día siguiente le dije a mi tía de que me disculpara pero de que prefería dormir en la sala y nunca más en ese tenebroso cuarto. Así pasaron los días y un día estando con los nietos de mi tía, riendo y echando cuentos me pregunta de pronto mi primo, oye, ¿no te asustaron mucho en el cuartito? Y así fue como me enteré de que ese lugar existía la presencia de un fantasma. Hacía muchos años atrás de que había vivido en esa casa una hermana de mi abuela, ella se había casado muy joven con un señor bastante mayor que ella, al mes de casados falleció él y ella quedó trastornada para siempre. Nunca volvió a salir de la casa y nunca volvió a querer conocer a alguien para rehacer su vida. Ella envejeció y murió después de muchísimos años. Yo le conocí y por eso sé de que es cierto su historia. Al quedar ella sola y trastornada mi tía se hizo cargo de ella hasta el final de sus días. Y su espíritu quedó por siempre rondando en ese cuarto. La casa la vendieron no hace mucho pero yo me imagino de que si no destruyen ese cuarto, ella o mejor dicho la aparición de ella va a seguir sucediendo. Ahora si no soy más incrédulo en cuanto a temas de fantasmas. Solo lástima de que yo haya tenido miedo de ella, pues de pequeñuelo yo le quería mucho. Autopsia terrorífica. Aquel era un día normal. O al parecer eso era lo que creía. Estaba tan exhausto que me desmayaba del cansancio. Es que abrir cadáveres no es algo que cualquiera hace, la verdad hay que tener agallas para hacerlo. Al contrario de la gente normal que teme a realizar este tipo de trabajos, a mí me apasionaba hacerlo. Mi colección completa de los libros de H.P. Lovecraft y Anne Rice lo decía todo. Esa noche solo me quedaba un cuerpo por abrir. Pertenecía al de un joven de unos 20 años de edad. Era muy guapo, sus ojos azules, penetrantes y apagados, por una extraña razón, que aún desconozco, me ponían muy nervioso, y eso que estaba muerto. Su cuerpo era fornido y perfecto, como si hubiese sido esculpido a mano. De pronto, me di cuenta que me estaba desconcentrando de mi trabajo y aterricé para continuar con lo que estaba haciendo. Procedí a perforar el cadáver de este chico para aclarar su causa de muerte. Entonces abrí su pecho y extraje sus pulmones de su cavidad torácica, que también sufrieron la misma suerte. Estos estaban llenos de un líquido inocuo y transparente y sin hedor alguno, por lo cual pude inferir que solo era agua y que había muerto ahogado en algún río, playa o piscina. Luego, con aguja e hilo quirúrgicos, iba a cerrarlo. Estaba juntando la piel de este para cerrarla, cuando de repente suena mi teléfono móvil. Era Mark, un amigo. «Aló, ¿cómo estás?» Bien, un poco cansado, en realidad estaba demasiado exhausto y apenas me podía mover, pero le dije eso para no preocuparlo aún más. «Te falta mucho para salir. La verdad es que termino el cuerpo que estoy sellando y me voy de inmediato, entonces te espero despierto, ok. Ok.
Ahora te debo colgar porque tengo que seguir con mi trabajo. Bueno amigo, sigue con su trabajo, chao, adiós. Seguí con mi trabajo y clausuré aquel cuerpo recio. Su piel era muy gruesa, por lo que me había costado pasar la aguja para juntar los trozos abiertos. Al finalizar mi tarea, me tendí relajadamente sobre la silla que estaba en medio de la sala debido a mi cansancio. Comenzaba a quedarme dormido cuando, de nuevo, sonó mi teléfono celular. Esta vez no era Mark sino Victoria. Contesté rápidamente sin vacilar ni un segundo. Juan, ¿todavía estás en el instituto? Su tono de voz denotaba preocupación y aflicción al mismo tiempo. Sí, ¿por qué? Respondí algo extrañado, ya que no sabía qué diablos le pasaba. Porque no iré a trabajar, estaba triste, nunca antes la había oído hablar así. Mi hija tuvo un accidente y tuve que trasladarla urgentemente al hospital, así que necesito que por favor cubras mi turno. Claro que lo haré, hubiese negado su petición si no fuera por un par de favores que ella me ha hecho y que aún se los debía. Gracias, sabía que podía contar contigo, de nada, para eso estamos los amigos, tengo que cortarte. Suerte, cuidado con los muertos, no vaya a hacerte que te arrastren de los pies, jajajaja. A pesar de su preocupación, su sentido del humor seguía igual que siempre. Bueno, adiós. Guardé el celular y salí al patio a fumarme un cigarro. Terminé mi cigarro y apagué pisándolo en el suelo. Decidí entrar al instituto forense y cuando iba entrando sentí unos pasos detrás de mí. Instantáneamente miré hacia atrás pero no había nadie, así que seguí entrando con confianza. Hasta llegué a pensar que los muertos se habían comenzado a levantar. Dejé de lado esos pensamientos estúpidos y me dirigí a la sala en la cual estaba anteriormente. Abrí la puerta y el cadáver del joven no estaba. De repente sentí algo clavándome la espalda. Por su textura deduje que era un cuchillo largo y de una hoja bastante gruesa. Cuando iba cayendo al suelo, pensaba que era imposible que alguien hubiese entrado ya que la única que tenía las llaves del lugar era yo. Mientras pensaba en lo irónico que iba a terminar mi vida, vislumbré en mi ropa unos mechones de pelo rubio y supe inmediatamente quién había sido el autor de mi crimen. Hey, Juan, despierta, era Carmen, una de mis compañeras que me estaba zamarreando para que abriera los ojos. ¿Qué ha pasado? Pregunté con voz de sueño, ya que aún no abría los ojos completamente. Te quedaste dormido en la silla. Eso fue lo que pasó. De repente se me ocurrió mirar la camilla donde yacía el joven que había revisado la noche anterior. No estaba. ¿Qué pasó con la persona muerta que estaba aquí? Pregunté muy extrañado al percibir su ausencia. Se lo han llevado, decía con mucha soltura, pero hubo algo que me extrañó muchísimo. ¿Qué cosa? Pregunté asustado. A lo mejor, debido a lo cansado que estaba, había hecho mal mi trabajo. Llevaba un cuchillo en la mano, de aproximadamente unos 30 centímetros de largo. Pensé que se lo había retirado de sus manos. Dentro de mi mente surgieron varias dudas que al parecer no tenían respuesta. La más latente era: si lo de anoche no fue un sueño, entonces ¿qué diablos fue? El milagro. Hace unos años atrás en la sierra de Perú, un hombre que borracho se quedó en una cueva. Porque estaba lloviendo y estaba borracho. Se quedó dormido en aquella cueva. El hombre al despertar se dio cuenta que en el lugar había cambiado. No había salida. La salida estaba tapado con una roca grande. Él estaba asustado. Pasaron días. Sus familiares le daban por muerto. El hombre cada vez estaba de hambre. Hasta que decidió comerse su pierna. Estaba triste pero era por su supervivencia. Al día siguiente vio algo aterrador. Su pierna estaba ahí. Él se asustó, pero se juró a sí mismo que no se la volvería a comer. Pero su hambre solo aguantó 3 días. Pero, se volvió a cortar la pierna y comérsela. Al día siguiente la pierna aún estaba ahí. Pero la salida estaba abierta, así que salió. Y vio a unos compañeros de él. Decidió contarles el milagro. Pero sus amigos le dispararon, el hombre cayó. Él ya no era el mismo. Su piel estaba roja. Y tenía unos dientes afilados. El televisor. Ya sé que al oír el título pensaron, ¿un televisor que tiene de terrorífico? Era un sábado, estaba cansado, había hecho 1000 cosas, pero era hora de dormir. Yo siempre antes de dormir
Apago mi televisor. Fui al baño a lavarme la cara ya que no sentía sueño. Al regresar el televisor estaba en señal de interferencia. Pensé que tal vez se me olvidó. Apagué mi televisor y me dormí. Me desperté algo extrañado. Mi televisor aún estaba encendido. Eso me pareció raro. Busqué el control remoto para apagarlo pero nada. Hasta que algo pasó. La tele dejó de dar interferencia para mostrar señal en la tele. Era un programa de esos de blanco y negro. Se veía a un hombre caminando de noche. Todos le veían a él de una manera enojada. En ese momento pensé que era una especie de broma. Pero al final el hombre entra en una casa. No puede ser, era la mía. Salió un mensaje en rojo que decía: él ha entrado. En ese momento se apagó el televisor. Traté de encender las luces pero no encendían. Estaba desesperado. Cogí un bate de béisbol. Pero justo cuando estaba a punto de salir, el televisor se encendió. Y vi que el hombre estaba abriendo la puerta. Y eso también pasó. No le pude ver ya que me desmayé de la impresión. Al despertar, estaban dando un programa de Charles Chaplin con una música bastante animada. En la tele. Pensé era un sueño. Pero al verme tirado en el piso me escandalicé. Apagué mi televisor. Me senté un rato a tomar café. Pensé esto ya se acabó, qué equivocado que estaba. Al regresar a mi habitación, vi la televisión otra vez en señal de interferencia. Esta vez estaba asustado. Desconecté el televisor para acabar con esto. El televisor volvió a encenderse. Se veía a un hombre que se acercaba a la pantalla. Su mirada era fija. Hasta que el hombre gritó. Eso me asustó. Seguidamente, vi que con letras rojas decía: este es el final. En ese momento me asusté. Así mejor decidí dormir. Al despertar era domingo. Pero mi televisión no estaba. En vez de eso, un papel que decía: lo que ocurrió ayer fue real. Suicidio sin explicación. Hace unos cuantos años, un chico de unos 15 años quiso grabar su suicidio y que sus amigos los suban al Facebook, ya que muchos lo habían hecho. Él en esos días aparentaba estar triste y deprimido. Como su fin. El chico iba a tirarse en su casa de 3 pisos. Sus amigos estaban grabando listos, algunos emocionados y otros tristes. Pero ya era hora. Entonces el chico se prepara para tirarse, dijo muchas cosas dirigiéndose a todos, a sus amigos, familia. En un momento, se rió de todos, diciendo que era una gran broma. Y de repente, parecía que alguien que no estaba presente lo empujó. El chico cayó, pero no se oyó un gran golpe que normalmente suena cuando alguien cae de una gran altura. Todos impactados. Tenían la filmación. Apagaron la cámara. Y todos bajaron a ver su cadáver. Pero no estaba. Desde el 2005 este chico está desaparecido. Hasta el día de hoy no saben cómo fue que desapareció sin dejar rastro. Es de noche, las calles están vacías. Solo se ve a un hombre vestido con un terno blanco y otro con terno negro, ambos estaban en aquellas calles tan oscuras. Una que otra luz titilaba cuando ellos pasaban. El hombre de blanco parecía estar triste y el de negro feliz, pero su felicidad era diferente, como si hubiera ganado algo. Decidí seguir a los hombres. El de blanco le dijo al de negro: oye, creo que nos están siguiendo. El de blanco, su expresión cambió a una seria. El de negro, con una sonrisa malvada, dijo: es solo un chico. Ambos se dirigían hacia mí. Estaban caminando lentamente. Empecé a correr. Las calles parecían infinitas, ni una persona en la calle. Cuando creí haberlos perdido de vista, sentí una mano en mi hombro. Era el hombre de negro, me dijo. Algo que no podré olvidar jamás. Despierta. En ese momento desperté, era un sueño. Decidí ver por mi ventana y los vi a ellos. Al hombre de negro y de blanco. Que estaban caminando. Pero decidí olvidar el tema y volver a dormir. En ese momento visualicé la calle donde antes estaba en mi sueño. Me asusté. Pero decidí seguir a esos 2 hombres. Iban caminando lento. El hombre de blanco le dijo al negro: ¿por qué será que mi trabajo me está yendo tan mal, y a ti te está yendo mejor que yo, hermano? El de negro solo le dijo: es porque no sabes cómo es esto. Desde que me dejaste solo he aprendido cómo hacer cosas. Y tú, en cambio, solo tú eres ingenuo. El de negro se paró bruscamente. Y volteó hacia mí. Me miró con desprecio. Y de blanco también volteó y dijo: es uno de los tuyos.
El de negro dijo. ¿Ves que sé hacer mejor las cosas? Yo no entendía nada. El de negro me dijo. Si no nos dejas en paz, te haré despertar en un lugar que no es tu cama. En ese justo momento me desperté, fue una pesadilla o algo más. Quise ver mi ventana pero no me atrevía. Pero lo hice. Los pude ver. Alejándose. El de negro volteó a ver mi ventana y me miró. Luego vi cómo se fueron hasta perderlos de vista. Ahora me pregunto quiénes eran ellos. Pastillas para no soñar. La primera vez que escuché esto no lo podía creer. De seguro quería estafarme como los otros, pero juraba que eran reales. ¿Es en serio? Y si no me crees, compruébalo tú mismo, me dijo la anciana con quien yo había acudido en busca de ayuda para no volver a soñar con mi queridísima perrita que había muerto hace pocos días al ser atropellada. Conscientemente podía sobrellevarlo, el problema era al momento de quedarme dormido, soñaba y a la mañana siguiente, despertaba con los ojos hinchados de tanto llorar. Sin embargo, yo esperaba encontrarme con un método más bien psicológico. Mi desesperación era tanta que terminé por comprar la mágica píldora. Tenía que tomármela justamente antes de dormir, con una sola bastaba. La noche llegó y lo único que hice fue tomarme la esperada pastilla. Unos minutos después, quedé rotundamente dormido. A la mañana siguiente, todo fue muy raro. Desperté en un cuarto desconocido y repleta de una especie de sondas conectadas a mí. Estaba en un hospital. Estaba totalmente desconcertado, no sabía qué era lo que estaba pasando. No sentía mis piernas ni mis brazos. En eso, vi llegar a mi madre llorando, le pregunté qué estaba sucediendo y me dio una noticia aterradora y no volvería a caminar. Había quedado tetrapléjico después de intentar salvar a mi perro de un automóvil que terminó por impactarme. ¿Pastillas para no soñar? Claro. Pero, ¿quién te garantiza que tu realidad no es más que solo un sueño? Demasiado tarde para cuestionármelo. La última carrera. En el pueblo de Red Village, durante las vacaciones de verano, un niño de 12 años, Bill Summer, se preparaba para la carrera de los 15 kilómetros por eliminatoria. Esta carrera se organizaba anualmente y se iban eliminando a los competidores hasta que al final solo los 10 mejores compitieran por el campeonato. Aunque siempre entrenaba arduamente, Bill nunca lograba llegar en primer lugar. Se ajustaba los tenis, se sentía el miedo en el aire, dio el último suspiro y salió a la pista dispuesto a ganar. Kim Op anunciaba a los corredores y cuando mencionó a Bill, todos sus amigos y familiares se levantaron a ovacionarlo. Sonó el disparo y los corredores salieron vigorosamente. Bill hacía su esfuerzo y solo sentía el viento pegándole en la cara y sus músculos estirándose y contrayéndose, sentía un leve dolor más se concretó al llegar a la meta. Para cuando pudo reaccionar, se encontraba en el suelo y casi sin aliento. A lo lejos escuchaba a Op mencionar su nombre en tercer lugar y que Bernard Keaton había llegado en primer lugar como desde hacía 3 años consecutivos. Había pasado una semana, Bill estaba decepcionado de sí mismo como ocurría año tras año. Se había mantenido en un arraigo mental, no comía, no salía, y muy pocas veces vagaba dentro de la casa. Para él era muy sofocante escuchar a su familia apoyarlo diciéndole falsas esperanzas y escuchar a sus amigos decirle que por poco y lo lograba. La noche siguiente, cuando se preparaba para dormir, Bill sintió como un aire helado le recorría la piel de la espalda. Viró hacia la ventana y la vio abierta, a lo cual se quedó sorprendido ya que no recordaba haberla abierto. Bill se recostó y se entretenía leyendo una revista que había encontrado en el desván hasta que por fin se quedó dormido. Alrededor de las 2 de la mañana escuchó cómo se abría lentamente la puerta de su armario. Cuando vio que algo salía de ahí, se estremeció e intentó dejar salir un grito, pero no sucedió. Era la silueta de lo que parecía ser un hombre, y acercó hasta donde estaba Bill. Sin dudarlo, Bill tomó una navaja que había heredado de su padre. ¿Quién eres? Hola Bill, soy solo un amigo que paso a saludar. ¿Qué es lo que quieres? Sé lo que sea, tómalo y lárgate. Calma Bill, calma, solo vine a ofrecerte un regalo. ¿Un regalo? De veras que eres el ladrón más extraño que conozco. Dijo Bill en un tono sarcásticamente enfadado. Es porque yo no soy un ladrón, mi estimado. Soy un amigo. Un amigo. Yo no te conozco. Pero yo sí, y eso Bill, es lo que cuenta ahora, ¿no crees?
Claro que no, para empezar no puedo aceptar nada de extraños y mucho menos de un extraño que salió de mi armario. ¿Cómo te lo explico, Bill? Verás, yo soy alguien inmortal que lucha contra la injusticia. Y tú, amigo mío, eres tratado con injusticia por ese maldito de Werner. ¿Tú crees eso? Claro, por eso te regalo este anillo que diseñé especialmente para ti, con él tú correrás una velocidad que ni tú mismo podrás creer. ¿En serio? Debo estar soñando, ¿cierto? Oh sí, claro. Estás soñando, Bill, así que toma el anillo y firma aquí. El hombre sacó una pequeña libreta, algo vieja, doblada y arrugada y le hizo firmar. Fue un placer entregarte esto, amigo mío, nos veremos muy pronto. Bill sonrió y colocó el anillo en su mano izquierda y siguió dormido. La mañana siguiente se levantó asustado y se levantó de un brinco a mirar el armario, todo parecía normal. Cuando fue al baño para lavarse la cara, notó que en su mano seguía puesto el anillo que hace momento él creía haber solo soñado. Recordó lo que el hombre le dijo, así que decidió ponerlo a prueba, tomó su ropa deportiva y salió a la calle a buscar a Werner. Al encontrarlo le retó a una carrera de calle, terminando en el mismo punto donde comenzara. Ambos acompañados de compañeros de la escuela secundaria salieron corriendo. Bernard se quedó boquiabierto y Bill aún no creía lo que había pasado, había derrotado por fin a Bernard Keaton. El tiempo pasó y Bill se hacía cada vez más y más famoso, nadie podía ganarle. En un abrir y cerrar de ojos, la carrera anual se acercaba de nuevo. La noche anterior a la carrera final, Bill miraba y limpiaba su tan ahora apreciado y hermoso anillo plateado y cuando apagó la luz para descansar, la silueta volvió. ¿Qué tal, Bill? ¿Disfrutando de ser un ganador? Claro, amigo. Qué bueno, me alegra en verdad, solo que hay un pequeño detalle, tendrás que irte conmigo. ¿Irme contigo? ¿A dónde? No tengo por qué darte explicaciones, o regresas conmigo de donde vengo o simplemente regrésame el anillo. No, yo no voy a ningún lado y este anillo ahora es mío, replicó Bill furioso. Está bien, Bill, hazlo de esa manera, solo estás empeorándote las cosas. Cállate, Bill cerró los ojos y se tapó los oídos. Cuando Bill abrió de nuevo los ojos, la silueta ya no estaba, así que tranquilamente se acostó a dormir. La mañana siguiente, Bill se colocó en la línea 1 de la pista, el disparo tronó y todos comenzaron a correr. Rápidamente y como era de esperarse para la mala suerte de los demás competidores, Bill se colocó hasta adelante, dejando atrás a los demás por mucho. En la última curva de la carrera, Bill se sentía más ligero que de costumbre, como si perdiera rápidamente peso y de pronto sintió como su pierna derecha tronó. Aunque el dolor era insoportable, sorprendentemente seguía corriendo hasta que de pronto vio como la gente se acercaba de una manera extraña a la reja. Cuando volvió su mirada hacia sí mismo, mirándose los pies, vio como su tobillo se desprendía de su pierna y luego como la rodilla se desprendía y así sucesivamente hasta que al casi llegar a la línea final solo llegó su cabeza, dejando sobre la pista la escena más enfermiza y sangrienta. Ante los ojos de cientos de personas, Bill Summer murió desprendido en pedazos de la forma más extraña. Cuando el forense recogió sus restos notó que solo faltó una pieza, un dedo de la mano izquierda.